Muy bien, pues vamos entonces a iniciar esta sesión, esta reunión. Ya platicamos fuera de línea sobre qué cosa vamos a estar trabajando. Decíamos que vamos a construir un servicio de consultas dinámicas que el usuario pueda realizar consultas sobre alguna fuente de datos, una fuente de datos que exponga la interfaz y queryable. Y esa fuente de datos pues puede ser una colección, un list, puede ser, por ejemplo, o puede ser un DB-set que obtenemos a través de Entity Framework. No importa lo que sea, lo importante es que exponga y queryable. Y la idea es que vamos a ofrecer la funcionalidad a través de una web API. La web API va a recibir una petición con toda la información para realizar la consulta y la web API le va a devolver la lista del resultado, ¿no? O el resultado en todo caso, ¿correcto? Ese es nuestro objetivo. Después, si hay interés, como decía yo, vamos a hacer que la web API pueda interactuar con un servicio de inteligencia artificial, por ejemplo, para que al usuario pida de forma natural, dame todas las pizzas. Y entonces, ese lenguaje, dame todas las pizzas, que el LM, el modelo de inteligencia artificial, un OpenAI, etcétera, nos arme todo el DTO. Ese DTO se lo enviamos a la web API, la web API nos regresa los resultados y se lo mostramos al usuario. Entonces le estamos incorporando un servicio de inteligencia artificial. Y luego, como decía yo también, finalizaríamos nuestras sesiones implementando el protocolo MSP. Si tienen oportunidad, tienen curiosidad, investiguen qué cosa es MSP, Model Context Protocol, para que más o menos se vayan empapando de ese concepto. ¿Qué es exactamente Model Context Protocol? Y la idea, pues, es que finalicemos precisamente con eso, ¿no? Que incorporemos, por ejemplo, GitHub Copilot con su modo agente y que a través del Copilot le podamos pedir las pizzas, los ingredientes, etcétera. ¿Correcto? O en otras palabras, a través de GitHub Copilot Agent, pues que podamos hacer consultas a nuestro servicio de consultas dinámicas. ¿Correcto? Y pues en esta primera sesión lo que vamos a hacer es construir o tratar de construir nuestro servidor de consultas dinámicas. Lo vamos a hacer lo más limpio posible, incorporando buenas prácticas, correcto, de desarrollo con Clean Architecture. Cualquier pregunta que tengan, en cualquier momento podemos checarlo, ¿correcto? Muy bien, pues vamos entonces a abrir nuestro Visual Studio. Vamos a abrir nuestro Visual Studio y en lo que se va abriendo ahí el Visual Studio, que se ve que está lento. A ver, apúrate Visual Studio. Voy a crear un directorio. Voy a crear un directorio donde voy a dejar lo que vamos haciendo. Vamos a darle nuevo folder. Que le vamos a poner Dynamic Queries. Le voy a poner aquí el nombre que ustedes quieran. Ahí voy a dejar todo mi código. Y pues vamos a crear una aplicación precisamente donde vamos a exponer toda la funcionalidad. Vamos a decirle que queremos crear una solución vacía. Bueno, crear un nuevo proyecto. Igual le puedo decir de una vez que class library, le digo next. Y quiero crear dynamic queries. Dynamic queries.library. Sí, dynamic queries.library. En una solución llamada Dynamic Queries, ¿sí? Voy a ponerle Dynamic Queries, así nada más, Dynamic Queries. Entonces tengo mi proyecto Dynamic Queries Library en una solución Dynamic Queries. Listo. El directorio, ¿verdad? El directorio. Te iba a avisar de que no cambiaba el directorio. Sí, correcto, gracias, Sergi.
Gracias, Sergi. Acá está DQ, Select Folder. Listo, ahora sí. Entonces, en el directorio DQ mío, ustedes donde quieran, Dynamic Queries Library, en una solución Dynamic Queries. Le digo Next y le digo Create. Normalmente cuando empezamos a desarrollar aplicaciones, ya tenemos la idea. Por ejemplo, Sergi, ¿ya captaste la idea de lo que queremos? Sí, más o menos. Más o menos, correcto. Cuando empezamos a desarrollar una aplicación, ¿por dónde empiezas? Yo quiero encapsular toda la funcionalidad, toda la lógica prácticamente de negocios, de las consultas dinámicas, aquí en esta biblioteca, ¿correcto? Y después voy a crear una web API y esa web API es la que va a exponer la funcionalidad, pero esa es la pantalla final, ¿no? Pero lo primero que quiero armar es toda la lógica de negocios. Con la idea en mente de lo que queremos hacer, ¿por dónde empiezas? Probablemente definiendo una interfaz que sea lo que quiero hacer o los modelos de datos que voy a utilizar. Correcto. Entonces, podríamos empezar por pensar qué es lo que va a recibir, qué vamos a recibir del exterior. ¿Qué te imaginas que debemos recibir del exterior, Sergi? Pues yo creo que necesitaríamos saber el nombre de la propiedad, por ejemplo, ¿no? De lo que queremos consultar y el modelo y el tipo de datos, El tipo de dato. ¿no? Ok. No entendí muy bien exactamente a qué te refieres. Lo más importante sería saber el nombre de la propiedad que queremos consultar dentro del tipo de datos que nos envíen, ¿no? Pues hemos dicho que lo vamos a hacer genérico, o sea, no sabemos qué tipo nos van a enviar. No sería el nombre de la fuente de datos, El nombre de la fuente, vale, sí, correcto, sí. ¿sí? Sí, porque yo no sé si van a hacer una colección ahí en memoria o va a ser datos que vienen de una tabla, no sé de dónde vienen. Solo sé que existe una fuente de datos. Entonces, ¿debo recibir la fuente de datos? ¿Qué más? Los campos a mostrar. Los campos que se van a mostrar. ¿Qué más? Filtros, filtros. si quisiéramos aplicar. Filtro y ordenamiento. Los filtros que queremos aplicar y el ordenamiento correcto. Entonces, para eso viene del exterior, ¿verdad? Y si viene del exterior, estamos hablando de DTOs, ¿correcto? Ah, ok, entonces primero pensemos en los DTOs. Entonces armamos nuestros DTOs. Y luego, pues entonces, ya que tenemos aquí nuestros DTOs, ya podemos pensar a ver el primerito. Si yo quiero recibir un query DTO, el DTO de la consulta. Correcto. Sé que debe ser público porque es con el que salgo, ¿verdad? Al exterior y con ese entra también la información. Más bien entra la información del exterior. Perfecto. Entonces, yo sé que necesito el data source. Por ejemplo, pizzas, specials, orders, cualquier otra entidad que queramos exponer. Entonces necesito un data source. Luego necesito los campos. Los campos, ¿cómo los voy a querer? Pues son los nombres de los campos. Si son nombres de los campos, entonces puedo recibir un arreglo de cadenas, ¿correcto? Luego, ¿qué necesito? Necesito los filtros, pero los filtros,
¿Qué información necesito para un filtro? El ¿Qué información? Ajá, se necesitaría el campo, el operador y el valor a comparar. El campo, sí, por ejemplo, base price. La operación mayor que value 100. Entonces, eso me dice que necesito otro DTO. Entonces, podemos pensar en otro DTO, ¿verdad? Por ejemplo, filter DTO. Filter DTO. Igual lo hacemos público. Y como dicen, ¿verdad? Necesitamos, por ejemplo, un string para el nombre del campo. Necesitamos un string para la operación a realizar. O sea, el campo base price. Operation mayor que, menor que, igual, etc. Y luego el valor. Nosotros quisiéramos poder hacer, por ejemplo, quisiéramos poder realizar, por ejemplo, base price mayor que 100 y name igual, por ejemplo, igual a hawaiana. Hawaiana, bueno, como se escriba, perdón, y para que no fallemos. Así. Quisiera yo tener ese tipo de filtros. Entonces, este sería un filtro. Este sería otro filtro. Y ambos tienen campo, operación, valor. Campo, operación, valor. Pero si tengo más de una condición, necesito una forma de identificar qué quieren. ¿Quieren esto o quieren esto? ¿Cómo voy a unir esta condición con esta otra condición? ¿Correcto? Entonces, pudiéramos pedir nosotros acá que nos proporcionen cómo voy a hacer la unión de las dos condiciones. Join with next, o el nombre que nos haga sentido, ¿no? Y eso es lo que necesitaría yo para nuestro filtro. Muy bien. Igual si ustedes quieren pueden utilizar un record y si utilizan un record ya no tienen que definir cada una de sus propiedades explícitamente, ¿no? Aquí yo le voy a decir field name y voy a regresar field name. Luego voy a declarar mi operación. Luego voy a declarar el valor. Y luego voy a declarar public string join with next con el parámetro correspondiente, ¿no? Y ya tenemos este DTO. Este DTO es para el filtro, ¿correcto? Field name, operation, value, join with next. Ya tenemos entonces nuestro DTO completo. Entonces ya podemos regresarnos acá y le puedo decir que los filters van a ser precisamente un arreglo de filter DTO, ¿correcto? Pero también voy a necesitar que los ordenamientos, ¿qué información necesito para obtener los ordenamientos? El campo y la dirección, descendente o ascendente. Correcto. Entonces le voy a decir que quiero agregar acá una nueva clase. Esa nueva clase va a ser mi order DTO. Y ese order DTO le vamos a decir public class order DTO. Y luego voy a recibir, como ya me dijeron,
el field name, el nombre del campo, y la dirección, ¿sí? O el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente. Es lo único que necesitamos. Luego entonces aquí le digo public string field name, y vamos a regresar field name. Luego el order type con order type, y ya tenemos nuestro DTO para el ordenamiento. ¿Correcto? Creo yo que está. En order type no se puede usar una enumeración. ¿Perdón? En order type no se podría usar una enumeración. ¿Se podría usar una enumeración? Sí, sí se podría. El detalle aquí es lo que vas a recibir del exterior. Recibirías que un order type.ascending, order type.descending. Claro. Se vuelve un poquito más compleja la entrada de datos. Por ejemplo, en este caso sería order, ¿sí? Sería algo así como order by base price, y eso me lo ordena ascendente, ¿no? O pudiera ser algo así como order by base price descending, así. Que en este caso vendría base price, y el otro dato sería nada. Y en este otro caso sería base price, y el otro dato sería, por ejemplo, descending. Ajá. Así vendría, ¿no? Así, así. Si no viene nada, quiere decir que quiere ascendente. Y si sí viene algo, pues entonces, por ejemplo, descendente. Si le pusiéramos una enumeración, ¿qué tendría que venir? Siempre tendría que venir el dato de si es ascendente o descendente, por ejemplo. Siempre tendría que venir ascendente, descendente. Si acaso a lo mejor se podría cambiar por una booleana, ¿no? Pero igual a lo mejor siempre te tiene que venir si es verdadero o falso. Se vuelve un poquito no tan natural cuando consultemos. ¿Correcto? Okay. Pero sí se podría con una enumeración, ¿eh? Sí. Listo. Entonces ya tenemos acá nuestro query. Ya también ya sabemos lo que queremos recibir. ¿Qué queremos recibir? Pues queremos recibir order DTO como arreglo. Es lo único que necesitamos para la consulta. Entonces ahora sí ya le puedo decir public string data source, pero quiero data source. Luego public string field names. Ok. Luego public filter DTO filters. Public order DTO orders. Listo. Y ya tenemos nuestro DTO. Ya sabemos lo que queremos recibir. Al menos esa es una manera de pensar. ¿Qué quiero recibir? Pues ya sé lo que quiero recibir. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentarios? No, ahí, Miguel, sí. ¿Por qué arreglo y no a lo mejor un I enumerable de filter DTO o de order DTO? Es una buena pregunta, ¿Y por qué estoy recibiendo un arreglo? Porque realmente cuando llegue, ya viene toda la información. Ok. ¿Sí? Entonces, puede ser un I enumerable. Ajá. Sí, correcto. Puedo recibir un I enumerable y tratarlo como un arreglo. Ok, sí.
Sí, correcto. Puedo recibir una lista, pero la lista es más pesada que el arreglo. Entonces, o recibo I enumerable o recibo un arreglo. Ah, pues mejor un arreglo. Entonces, por eso mejor un arreglo. Sí. Ya. Una ventaja del arreglo, Miguel, sería también que ya sabes el número de elementos. Con el I enumerable tienes que llamar a la función para que lo cuente y pierdes CPU, tiempo de CPU. Ok, es válida esa sublevación, pero creo yo también que otro punto importante, sí, Sergio, está bien. Otro punto importante es que el arreglo lo puedo acceder por su índice También, exacto, sí. y el También. enumerable no, Mm. ¿correcto? Entonces, por eso decidí arreglo. Bien. Esas son las razones. Ujú. Listo. Entonces ya tenemos los datos que queremos obtener. Listo. Ahora sí, Sergi, seguimos. Dices, pues, ¿qué quiero obtener? Ya sé lo que quiero obtener. Luego, ¿qué procede? ¿Cómo lo voy a obtener? Bueno, el cómo no. Que sí, el interfaz que va a definir la consulta. Ajá. Miguel, una pregunta. Sí, Bueno, como no sabemos qué es lo que vamos a obtener ahí, ¿cómo generalizamos la salida? voy a regresar un arreglo de los datos que son el resultado de la consulta. Sí, pero no sabemos cuál es la estructura. Entonces, ¿cómo Es, generalizamos esa salida? es correcto. Sí, no sé, porque no puedo definir yo una estructura, ¿verdad? Porque los campos son dinámicos, todo es dinámico. Entonces, lo que voy a devolver es un arreglo que puede ser un arreglo de objetos, ¿correcto? Ok, ok. O en otras palabras, no puedo yo declarar en este momento un DTO de salida, porque es dinámico, se tiene que construir al vuelo, se tiene que construir dinámicamente. A diferencia de la entrada, que sí sé qué es lo que necesito, con la salida no sé qué voy a devolver. Lo único que sé es que voy a devolver un conjunto de objetos que se van a construir de forma dinámica, ¿correcto? Tiempo de Por lo ejecución. tanto, pues no sé, no puedo definir un DTO de salida, solo de entrada. ¿Sale? Muy bien, listo. Seguimos entonces. ¿Cuál es nuestra forma de pensar limpia para este asunto? ¿Qué cosa es ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué necesitamos? El que. Ajá, ¿qué necesitamos? Y aquí va mucho a depender de la arquitectura de la aplicación. Si estamos trabajando con una arquitectura hexagonal, una arquitectura Onion, una arquitectura del enfoque de Robert C. Martin Clean Architecture, una arquitectura en capas, ¿correcto? Entonces, dependiendo, o igual, por ejemplo, pudiéramos implementar CQRS con sus comandos, sus adaptadores, etcétera. Entonces, dependiendo el enfoque con el que vamos a construir, es que vamos a necesitar, o más bien con eso vamos a dar el siguiente paso. Nosotros hemos estado tomando cursos de Clean Architecture, pensando en Clean Architecture, entonces, ¿qué sería nuestro siguiente paso? Las interfaces que vendrían siendo el Business Object. La interfaz del controlador. Nuestras interfaces, ¿verdad? Ujú. Si nosotros recordamos un poquito, no voy a detallar mucho Clean Architecture, pero si alguien tiene preguntas, pues pueden aprovechar Clean Architecture blog. Acá está. Si nosotros llevamos el enfoque de Clean Architecture, sabemos que este es el exterior, esta es la web API, por ejemplo, aquí va a estar. En la web API va a recibir nuestro DTO. La web API, ¿a quién le va a pasar la información? Al Controlador. controlador.
al controlador. Entonces necesito un controlador, ¿verdad? Ujú. Sí. Listo. Ese controlador, ok, voy a definirlo aquí, pero lo voy a meter en un nuevo folder, ¿verdad? Nosotros vamos a definir lo que queremos que haga el controlador, no cómo lo haga, qué debe hacer el controlador, no cómo, ¿verdad? Y esos pues son candidatos para nuestras interfaces. El controlador no lo voy a exponer al exterior, ¿correcto? El controlador no lo voy a exponer al exterior. Voy a tener acá elementos internos. Entonces voy a crear una carpetita de internals. ¿Correcto? ¿Sale? Listo. Sí. Hasta aquí estamos bien, ¿no? O sea, va a Sí. ser interno o lo podríamos exponer de forma externa. Si los dejas internos y los DTO se exponen, pues, ellos también se van a exponer. Están en el mismo ensamblado, ¿no? Los DTOs se van a ir al exterior, aunque fíjate que ni siquiera se van a ir al exterior porque nada más se manejan de forma interna. Salvo que queramos exponerlos ante otra aplicación, sí, entonces podríamos dejarlos así como ya los tenemos de forma pública. Pero aquí en nuestra web API no le vamos a construir un cliente, va a ser la pura web API. No sé si se vea. No deberían ser, pueden ser no públicos, internos. Ajá, podrían quedarse como internas. Ujú. Bueno, podríamos avanzar y ya lo de menos es que lo volvamos público, etcétera, ¿no? Pero de entrada yo lo considero que debe de ser interno, no va a salir al exterior. Solo va a exponer funcionalidad. Ok. Veamos entonces, tengo acá internals, listo. Ok. Quiero un controlador, ok. Quiero un controlador, entonces le digo que quiero un nuevo elemento. Como todavía no sé cómo va a funcionar, o sea, cómo va a ser implementado, lo único que sé ahorita es qué quiero. Ah, pues se me ocurre que quiero un controlador y execute query controller. Y execute query controller. Le digo add, ¿correcto? ¿Qué quiero que haga el controlador? Y aquí viene lo que decía el compañero César. ¿Qué cosa voy a devolver? Entonces, necesito un controlador. ¿Qué va a devolver? Tiene que devolver algo. ¿Qué va a devolver? Bueno, como usted dijo, un objeto genérico. Después miraremos cómo lo convertimos. Un objeto genérico. Un objeto genérico. O mejor dinámico, ¿no? Si optamos por genérico, aquí tendríamos que decir, o cuando hablas de genérico, te refieres a string, Object, por ejemplo. A object. no, a Object, sí, Ok. el principal. Ok, entonces regresar object. Sí, eso sería una primera opción, Ujú. ¿correcto? En todo caso sería Un arreglo de objetos, ¿no? un arreglo de objetos. Ajá. Sí, porque no va a ser un solo objeto. Sería, en lugar de un sí, exacto, sería un i enumerable. Aquí sí, puede ser un i enumerable de object. Eso es lo que podríamos devolver. El punto interesante aquí es que para la serialización, el object de repente pudiera tener problemas el serializador del framework con el object.
no le da mucha información. La otra opción pudiera ser devolver un enumerable de diccionario. Expand object. Propiedad, valor, propiedad, valor, propiedad, valor. Miguel, Ajá. pensando en cómo se hacen las consultas en el método de Entity Framework, Sí, cuando no se definen los datasets, uno, bueno, en un ejercicio que tú hiciste en una clase pasada, se define una estructura, o sea, una clase, perdón, una entidad, una clase con unos campos definidos dentro de un contexto de Entity Framework temporal, y se utiliza un contexto genérico para utilizar el método este del front query, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Entonces aquí podríamos utilizar un controlador genérico pasándole una clase tEntity para que se pueda serializar, no sé, o sea, asemejando a cómo uno hace las consultas con Entity Framework directamente con SQL. correcto. Aquí el detalle es... Es una idea Sí, 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 nomás. claro, claro, claro. Yo pudiera querer objeto y ahí cabe todo, cualquier cosa. El problema es con la serialización, que no lleva mucha información para poder ser serializable. Cuando nosotros queremos crear objetos que tengan que ser serializados adecuadamente, podemos utilizar en lugar del object, podemos utilizar el expando object. Expando. ¿Correcto? Ahí, Miguel, nada más para entender un poquito, Sí. podemos decir que Expand Object tiene más información que nos permite serializar, a diferencia de un object. Digamos que el expando object encapsula un diccionario. String, object, string, object, string, object. En otras palabras, yo puedo devolver aquí un diccionario De string object. string object. Sigo trabajando con los object porque no conozco, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué devolveríamos? Algo así. Devolveríamos algo así como lo siguiente. Vamos a suponer Blazing Pizza. De Blazing Pizza devolveríamos name, pepperoni. ¿Correcto? Eso es lo que devolveríamos como primer registro. Luego a lo mejor devolveríamos base price, 35. Así. Todo esto como un registro. ¿Sí? Así. Ok. Esto es lo que devolveríamos. Un arreglito de parejitas string object. ¿Correcto? Pero el expand object ya ofrece esta colección, ¿sí? Este diccionario. Entonces, podemos utilizar directamente expand object. Internamente, él tiene esto. Su diccionario. Entonces, puede ser serializado sin ningún problema. Entonces, lo ideal es el expando object, o lo apropiado es el expando object. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo es digamos, cuál sería el caso de que debes usar Expand Object en vez de un diccionario? Por comodidad, por la manera de cómo lo utilizamos. En lugar de que construyas esto, mejor le dices al expand object que agregue un nuevo campo con su valor, agregar campo valor, etcétera, ¿no? Ok, por simplicidad al momento del diseño, ¿no? Exacto, así es, por simplicidad. Okay, Se ve, por ejemplo, menos engorroso. Así se ve, ¿cómo se ve mejor? A ver, vamos a ponerle.
Control C, Control V. Vamos a poner aquí, quiero directamente un expando object. Así. ¿Cómo se ve más legible? ¿Así o así? La segunda foto. Desde mi punto de vista, así se ve mejor. ¿Correcto? Pero no habría ningún problema si decidiéramos devolver diccionarios, ¿eh? Ok. Ujú. Por simplicidad. Él te encapsula esto. Ah, pues está bien, o sea, es más fácil su manejo. Ujú. ¿Sale? Ok. Listo. Hay un compañero pregunta si lo considera como azúcar sintáctica, aunque creo que no. ¿Lo puedes ver como azúcar sintáctica? No realmente, porque este es un tipo de datos más. Y, ajá, Es un wrapper, lo puedes ver como un wrapper. y este span object hereda de object, sigue sí, ¿no? Todos los tipos en C# heredan de object, así es. Ajá, ok, correcto. Va. Ujú. ¿Correcto? La parte interesante aquí es la siguiente. ¿Qué pasa si me dieron mal la consulta? Me dijeron, o sea, no me dieron, o más bien, me dieron una fuente de datos que no existe. ¿Qué debo devolver? Un vacío o un nulo. O sea, ¿Un vacío o un nulo? Si es vacío, no sé si no hubo datos, ok, debe ser ¿verdad? las dos, que contemple las dos. Lanzar una excepción. Debe lanzar una excepción, pero acuérdate que estoy en una web app y la excepción se refleja con un 500, server error internal, algo así, Sí. pero no le va a decir mucho al usuario. De hecho, la regla, no dejes pasar excepciones. Ujú. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí, ok. Entonces, lo que se me ocurre es que hagamos un nuevo folder. Le voy a llamar result. Y aquí en result le voy a decir que quiero agregar una nueva clase. Le voy a decir handle request, ¿sí? El manejador de la petición, su resultado. Handle request result. Handle request result, correcto. Muy bien. Vamos a hacerlo público. Igual se puede quedar interna, también se podría quedar interna, pero vamos a manejar aquí el resultado. En caso de que haya un error, el controlador, ¿qué quiero que me devuelva? En caso de que haya un error, ¿qué quiero que me devuelva el controlador? Nulo, hemos dicho, ¿no? Pues si me devuelve nulo, ¿cómo sé cuál es el problema? Debe ser una propiedad, ¿no? Que indique que hay un error. Yo Ok. quisiera un error message, ¿correcto? Sí, o sea, el controlador me va a devolver un error, un mensaje de error. La fuente de datos no existe, o el campo del orden no existe, o el campo que solicitaste no existe, o no se pudo consultar, lo que sea, un error. Pero en caso de que no haya error, ¿qué debe devolver? En los datos. Los datos, pero ¿de qué tipo? Y enumerable de expand object. Un enumerable de expand object, ¿correcto? Si tuviera yo necesidad de reutilizar esta clase, pudiera yo volverla genérica. Y entonces le puedo decir que cuando el resultado sea exitoso, expongo la propiedad success value. ¿Hubo error? Perfecto, tomo lo que hay acá. No hubo error, tomo lo que hay acá. ¿Correcto? Pero ¿cómo voy a saber si hubo error o no hubo error? Ah, pues entonces le vamos a exponer aquí otra propiedad.
si es válido o no válido. Ajá, success, lo mismo de solo lectura, pero se tiene que alimentar adentro. ¿Correcto? Lo mismo con este, todos son de solo lectura. ¿Ok? Y luego entonces, pues ya nada más, le creamos un constructor public handler request result. Y todo marcha bien, que me devuelva el resultado. ¿Correcto? Y yo aquí, sí, yo aquí lo que voy a decir es que si me devuelve el resultado verdadero, significa que ¿qué? Que success es igual a True. true. Y en consecuencia, Se le asigna el valor. correcto. Y si me instancian, pero con un string, ¿qué significa? Hubo error. Que hubo error y en consecuencia error message es igual al error message y el success igual con falso. De esta manera, entonces, el controlador que devuelva un handler request result y quien lo consuma, que pregunte, ¿fue exitoso? Ah, pues dame los datos. No, no fue exitoso. Ah, pues entonces dame el error. ¿Correcto? ¿Quién va a consumir al controlador? ¿Quién va a consumir? La API. La API. La API. Si la API llama al constructor y tuvo éxito, va a devolver esto y un OK. ¿Sí? resultstype.ok con los datos. Pero si no, pues un resultstype.problemDetails con este mensaje de error. Lo que quiera devolver la web API. Pero la web API ya tiene la información de por qué no se pudo. ¿Correcto? Cualquier pregunta que tengan, recuerden, me dicen. Ya tengo entonces mi result. Ah, ok, pues entonces ahora ya puedo decirle que quiero, ¿verdad? Que quiero que el controlador devuelva ¿qué? Un handler request. Un Result. handler request, handler request result. Que envuelve al enumerable expand object. Que envuelve al enumerable de expando object, correcto. Vamos a importar espacios de nombres. Correcto. Y pues le vamos a poner acá, falta algo, otro de estos, ¿verdad? Ahí está. Handle request async. ¿Qué va a recibir? Un query DTO. Déjeme romper esto. Query DTO. Nuestro query DTO. Eso es lo que queremos del controlador. Ya tenemos entonces la respuesta de lo que nos comentaba el compañero César. Oye, ¿y qué va a devolver? Vamos a devolver un handler request result. Si hay éxito, la lista del resultado con elementos expando object. Y si no, pues entonces ahí va en el handler request, va el mensaje de error. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo? Y eso sí. Tú estás ahí implementando el patrón result. Es correcto. Y eso es para evitar el manejo de excepciones y lo del problem details y todo lo demás. No. ¿No? Esto, no. O sea, esto, o sea, como no te entendí bien la pregunta, pero esto no evita el manejo, o sea, no evita manejar excepciones. Si hay excepciones, hay que manejarlas. ¿O a qué te refieres? Pues me refiero a que si ocurre un error en el core. En el dominio, en el core, ajá. Sí, para hacerlo llevar hasta al cliente que hubo un error o mostrar que hubo un error, no llevarlo mediante una excepción que propague o que lo tenga que cachar el middleware, sino que tú simplemente lo que estás es propagándolo mediante el patrón result. Ok. Es lo que comprendo. Ok, sí. En algún punto se deben manejar las excepciones.
¿correcto? Normalmente en el interactor. Si el interactor no pudo, que le devuelva al controlador pues el mensaje de error, pero no dejar pasar las excepciones hacia el exterior. Si te referías a eso, Adriana, sí tienes razón. Con esto evitamos dejar pasar las excepciones al exterior, Ok. ¿correcto? ¿Sí? Sí. ¿Ya se está haciendo complejo esto o vamos bien? No, ok, vamos bien. Tú porque ya sabes, pero algunos que estén aquí principiantes, no tengan miedo, invítalos, Adriana, que pregunten si tienen dudas. Ah, sí, levanten la mano. No, Es díganle, Miguel, es stop, por momento de favor. aprender, ¿verdad? Ujú. Sí. Listo. Efectivamente, Adriana, estamos implementando aquí el patrón result. Estamos tratando de hacer todo con clean architecture, arquitectura limpia. Ya sé el controlador. El controlador, ¿con quién platica? Caso de uso. O el Con el interactor. input port, ¿verdad? O el interactor. Ah, ok. Entonces necesitamos un interactor, ¿correcto? Ese interactor, ¿qué tiene que hacer? Pues, Es el encargado de, ¿cómo se llama? Bueno, no es el encargado, es el que debe utilizar el repositorio para poder dar la respuesta al controlador. Es el encargado de darle la respuesta al controlador. Debe Controlador, tomar el ajá. query DTO y devolver si vamos a utilizar el presenter. Devolver el presenter, sino devolver un task handler request resolve. De ahí enumerable expanded object. Ok. Ok. Entonces él va a interactuar, ¿verdad? Él va a interactuar con el controlador. Sí, la firma viene siendo casi la misma. O sea, la pregunta es, ¿se va a utilizar presenter o no se va a utilizar presenter? No necesito un presenter, creo yo, porque no tengo necesidad de formatear datos. Lo vamos a Eso me omitir. recuerda lo que comentaba César, ¿verdad? Que tú siempre utilizas presenter. Sí, yo siempre utilizo presenter porque siempre devuelvo un resolve y Nosotros siempre ahí estamos. le estoy metiendo el problem detail. Ok, apurémonos para que podamos ver otra implementación, a ver si es como la que manejas tú, César. ¿Correcto? De entrada, y ustedes me corrigen, me preguntan, lo que ustedes digan, yo me estoy rigiendo por este diagrama, el controlador se comunica con el input port. El input port aquí es una interfase. Está muy pequeñito, pero es una I de interfase. Esto es una interfase, entonces necesito una interfase de input port. También internal. Le digo new item, le digo interface y le digo que quiero un i execute query input port y execute query input port. Le digo add y le digo, pues también eres internal, le digo handle query, sí, no le estoy poniendo todavía valor de retorno porque queremos aquí discutir qué voy a retornar, a ver si coincidimos. Lo que sí estoy seguro es que para manejar el query, ¿qué necesito? Un query DTO. Ahora sí, voy a devolver un La task tarea. que le podemos poner así, Juan le query async. La pregunta de oro, ¿qué debe devolver? El handler request result de un i enumerable de expand object. Ah, bueno,
No, debe Eso, devolver el expand object. eso sí. El expand object Sí, Ajá, sí. debe devolver aquí enumerable de enumerable. expand object, así. Sí. Sí, pero está la cuestión que si no te mandan un data source válido, no vas a regresar un expand object. Que voy a regresar. Es que, bueno, al final de cuentas, mi misión es regresar un i enumerable. Ajá. Ya, fin. Pero va a estar envuelto sobre el wrapper que se creó el handler request result. O sea, no regreses un i enumerable, regresa un No, un handle request result. sí, regresas el handler request result y le anexas y enumerable expand object. O sea, que no devuelva esto. Sí, devuelve Miguel, ¿Sí o el, no? sí, sí, Yo digo, devuelve el handler request result de tipo y ok. enumerable expand No object. devuelve esto, devuelve un handle request result de i enumerable de expand object. Correcto. Ok. Déjenme dejarlo así, pero está la pregunta, o sea, está la otra propuesta. La otra propuesta es esto, ¿no? O sea, la otra propuesta que no voy a aceptar de momento, pero la dejo aquí como para que quede como referencia, sería esto. Así, ¿correcto? Esa sería la otra propuesta. ¿Sí, Nati? Sí. Ok, esta es una propuesta, esta es otra propuesta. Me voy a quedar con esta. Pero aquí está esta como observación. Ya que Miguel, implementemos todo, regresamos y analizamos si conviene esta o conviene esta. Miguel, Perdón, bueno, sí, yo tengo una observación. Bueno, sí, una pregunta que me hago. sí, ¿Quién va a envolver en el irresolve? Si quien envuelve es el controlador, el interactor tiene que devolver el i enumerable. Pero si sí. quien envuelve es el interactor, tiene que devolver ¿y cómo se llama? Se me olvidó ahora, el i request, perdón, el handle request resolve. Ajá. O sea, la pregunta es quién envuelve el resultado del repositorio que vamos a consultar. Con esta propuesta lo Lo debe podrá, envolver el controlador porque él no está haciendo nada, él está devolviendo la respuesta. es correcto. Tenemos dos opciones. Opción Ahí, número ahí uno, es donde, ahí es donde yo meto el presentador, él es el que envuelve. sí, correcto. Opción número uno, un presentador. Opción número dos, el controlador. Es el controlador. Ahí que lo maneje, si no le regresa nada, quiere decir que algo pasó. Sí, Sí, César. Sí, sí. O sea, el interactor toma el dato que le devuelve el repositorio, si vamos allá a un repositorio, Sí, como venga, sí, trae datos o no trae nada. sí. Entonces, le entrega la respuesta al presentador. El presentador decide qué envuelve y esa envoltura se la devuelve el controlador. El controlador solamente tiene que devolver. Ok, eso es como tú lo ves, ¿correcto? Sí, así es como yo lo vengo trabajando. Ok, es válido. ¿Qué pasa si en tu presentador se genera una excepción? Bueno, las excepciones ya las manejo por otro lado. ¿Qué No pasan por pasa, allí. qué pasa si tu presentador genera una excepción? Buena pregunta. Como es la última capa antes del controlador, la excepción la va a recibir el controlador, ¿cierto? Sí, claro, lo recibe el controlador porque no hay nadie que la ataje por ahí. Exacto. Entonces, si aquí sucede una excepción en la ejecución del interactor, con esta filosofía, ¿quién recibe la excepción? El controlador. El controlador, sí. Si se me ocurre ponerle un presentador
y el presentador genera una excepción, ¿quién recibe la excepción? El controlador. Entonces, dejo que el controlador cache todo, que él maneje excepciones. El presentador que presente la respuesta si tiene que llevar una presentación. En mi caso, este innumerable no requiere presentación. Así como va, ahí te va controlador. Entonces al controlador le va a llegar ese resultado o alguna excepción que no cache el interactor. Entonces el controlador debe ser el responsable de atrapar las excepciones y devolver el request, el handler request result. El error. Ajá. Pero la filosofía que sigues o la técnica que sigues, César, está bien. Tú se la pasas al presentador, el presentador que maneje, que vea si hay excepciones o no y que devuelve el resuelto. El único detalle que le veo ahí es en un presentador, por ejemplo, que genere un token JSON Web y durante la creación del token JSON Web genera una excepción. ¿Qué pasa? Pues ahí manejo la excepción, etcétera, ¿no? Y si se surge alguna otra excepción de algún otro tipo, tienes que atraparlo todo en el presentador. Y en algunos que, pero tú dices que yo siempre tengo presentador, ok, es válido. En mi caso yo no quiero presentador. Le voy a dar la responsabilidad al controlador. Yo te doy los datos o una excepción, controlador. ¿Correcto? ¿Listos? Bueno, pues ahí está. Entonces, por eso es que decidí esto en lugar de esto. Pues ya respondí, Nati. El handle query que regrese el resultado o bien que deje pasar las excepciones. Y el controlador que las capture, que las envuelva, tanto el resultado como el posible error. ¿Sale? Listo. Muy bien. Ya tenemos el controlador, ya tenemos el input por. ¿Qué sigue? Debería ser el repositorio. Sigue el repositorio. Sí. ¿Quién tiene que implementar el repositorio? ¿Implementar o usar? No, Implementar. viene la interfaz del repositorio. O sea, ¿qué haría el repositorio? Sí, pero ¿quién, por ejemplo, quién va a usar el controlador aquí interno? ¿Quién va a usar el input port aquí interno? ¿Quién va, ok, Dani, quién va a usar el repositorio? ¿Quién va a implementar el repositorio? El concepto de datos. ¿Quién debe dar el repositorio? El que te dé la fuente. La fuente de datos. Ajá. ¿Yo? ¿Aquí? No. ¿Acá no? ¿Debe ser en otra parte? No, pero puede Y en la matar las sentencias más infraestructura. dentro yo y que me mate, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Debería ser en otra capa como de infraestructura. ¿Acá no? La ¿En este implementación, proyecto no? Pues no. no, porque aquí especificamos más el dominio, ¿no? O las entidades. Ok. Y la vamos a ensuciar. Entonces, ¿quién debe dar el repositorio? Pues quien consuma nuestra biblioteca, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, pero ¿cómo vas a ver cómo la otra biblioteca o el otro programador, cómo va a saber lo que queremos? Por la interfaz. Entonces necesitamos una interfaz interna o pública. Esa sí tiene que ser pública. Esa tiene que ser pública. Entonces, le decimos que queremos un nuevo folder. Interfaces. Y luego de la interfaz, le decimos botón derecho, agregar un nuevo elemento. Yo necesito aquí un
y repository, ¿correcto? Yo necesito el repositorio con las fuentes de datos. Perfecto. Y va a ser público porque alguien en el exterior debe implementar. ¿Qué quiero? Aquí viene un punto interesante. ¿Qué es lo que quiero que ofrezca el repositorio? Necesitamos recuperar o sí, poder Bien de recuperar data, ¿no? el data source, la fuente de datos. Ujú. ¿Cómo? ¿Qué quiero que me dé el repositorio, perdón? Un I enumerable de expanded object. Eso es lo No, que me tiene que devolver. No, Bueno, sí, no. ¿Cómo ella va a poder devolverme esa colección de expand object? ¿Con base a qué? necesitamos primero saber la fuente de datos, por ejemplo, pizzas, toppings o las N fuentes. Ujú. El repositorio, entonces, ¿qué me debe dar? El queryable. la fuente de datos es lo que tiene que dar. La fuente de datos. O sea que nada más voy a trabajar con una fuente de datos. No, con la que le solicitas dame pizzas, te da la fuente de datos de pizzas. Entonces, ¿qué me debe de dar el repositorio? Por ejemplo, tenemos nuestra base de datos de Blazing Pizza. Blazing Pizza ofrece specials, toppings, orders, bueno, esas tres. Ujú. Si yo quiero permitir la consulta de esas tres fuentes de datos, el repositorio que debe proporcionar El iqueriable de esas tres fuentes de datos. el del queryable de cada una de las fuentes de datos, ¿correcto? Ajá, para poder así manipular qué campos quiero, meter filtros, ordenamientos, etc. Ujú. Sí, sí, todos. Sí, el equivalente en este caso de un tipo genérico, ¿no? De un tipo genérico. Un iqueriable, ¿De cuál tipo genérico? no lo sabemos. Un iqueriable. Un queryable, o sea, que me ofrezca un queryable como propiedad o como método. Como método. Bueno, ahí yo tengo duda, porque pudiera ser, ahorita que preguntaste como propiedad o método, como un get all, no sé, un equivalente de tipo T get all, algo así. No mames, el IRES no tiene nada. Debe ser por método, ¿no? Porque le vamos a pasar la fuente de datos. Dame la fuente de datos de pizzas. Y te tiene que Dame la regresar un fuente de query. datos de pizzas. Ajá. Por ejemplo, que me ofrezca un get data source. Get, por ejemplo, un método get data source by name Ajá. Y va a recibir un string. string, porque eso es lo que me va a dar el exterior, ¿no? Ajá. Sí. Y El ese tiene punto aquí que devuelvo iqueriable. un queryable. Bueno, tengo una pregunta ahí. Ver un data source. Sí, César. Eh, bueno, si el repositorio nos va a devolver un queryable de la fuente de datos, entonces se asume que o sea, la extracción de los datos se hará en el interactor, ¿no? Es correcto, el O sea, interactor. no sería el repositorio el que haga la extracción de los datos para que le devuelva ya los datos al interactor. El repositorio tiene que dar los datos. Ok, o sea, acá cambiamos un poco la dinámica que veníamos trabajando, que pues, siempre veníamos trabajando que el repositorio se encargaba de entregar ya los datos finales.
Sí, él es el que va a entregar los datos finales. O sea, O sea, él, él va a entregar los datos, pero sin filtro. Exacto, el repositorio. Va a Sí. entregar los datos sin filtro. El filtro No, lo aplicaría el interactor. pero aquí no va a entregar los datos. La fuente de datos, el queryable. El iQueryable, correcto. Sí. Ok. Ujú. Entonces, cuando llega la consulta, yo le voy a decir al repositorio, oye, repositorio, dame la fuente de datos de este que me dijeron. Y él me tiene que devolver un data source. ¿Correcto? Entonces pudiera yo, ok, ya aquí ya estoy encontrando un nuevo elemento. Sí, ya estoy encontrando, sí, nuestro data source. ¿Correcto? Nuestro data source mínimo debe tener su nombre. ¿Sí? El nombre del data source. ¿Correcto? Sí. Opcionalmente o recomendable, una descripción. Este es el catálogo de pizzas. ¿Correcto? ¿Qué más? Y el queryable. El iQueryable. ¿Correcto? El iQueryable es al que le voy a aplicar el select, el order, el where, etcétera. Entonces ese lo necesito. Pero normalmente el iQueryable es genérico. Sí, no sabemos. Entonces, ¿cómo voy a saber con qué estoy tratando? ¿Con pizza, con toppings, con order, con qué? Queryable de string, ¿no? ¿De qué, perdón? De un string, del nombre de la fuente. No, porque aquí le estaría yo diciendo que voy a consultar cadenas Ah, ok. y eso no es cierto, Lo ¿verdad? pasarías a un tipo. Debe ser así, sin un tipo, un genérico. Idealmente debería de ser algo así como de pizza, pero no sé porque no me puedo casar. Pues puede ser un queryable de T. Pero ¿cuánto vale T? Podría ser Es que, nuestro handle request. pero no lo sabemos porque en algún lado le tengo que decir de qué tipo. Aquí le tendría yo que decir de qué tipo. ¿Sí se entiende? No se sabe ni sino la ejecución, el tiempo en Sí, el vuelo de ejecución. exactamente. No puedo usar ni siquiera genérico, ¿eh? Porque cuando quieres usar el genérico, le debes decir quién es ese tipo genérico. Y no lo sabemos. ¿Correcto? Abierto. O sea, ahí tendríamos que hacer un queryable para cada uno de los tipos. Exacto, pero entonces ya te casaste con fuentes de datos estáticas, ¿verdad? Así es. Lo que sí es cierto es que necesito un iQueryable. Voy a ayudarme y quiero que me digan el tipo de elemento, ¿correcto? Ejemplo, pizza DTO. Sí, quiero un iQueryable de pizza DTO. Aquí me pasan el iQueryable y aquí me pasan el tipo del DTO, ¿correcto? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Sí, supongo que lo desacoplas para evitar que hay queryable sea definido de un tipo específico. Entonces, esta parte del tipo pasado como argumento ayuda, ¿no? a desacoplarlo. Sí, correcto. Por ejemplo, si quisiera yo consumir un iQueryable de pizza,
¿sí? Quisiera yo esto. Entonces, voy a recibir, por ejemplo, pizzas. Por ejemplo, voy a recibir la descripción. Voy a recibir el type of Pizza. de pizza. ¿Correcto? Voy a recibir pues las pizzas, por ejemplo, context.pizzas, asumiendo que estoy utilizando Entity Framework, por ejemplo, ¿no? Así se vería. Entonces ya tengo toda la información, el tipo del elemento, el iqueriable y pues todo lo que necesite yo adicionalmente. ¿Correcto? ¿Hasta aquí estamos bien? Miguel, pero yo ahí tengo una duda Sí. con este type. Sí, digamos que cuando yo estoy haciendo una consulta de una Ajá. fuente de datos como una pizza, unos toppings, pues corresponde a una tab o a una Sí. entidad. Para el caso, cuando yo tengo que unir dos fuentes de datos, o sea que tenga que unir la pizza con los toppings, o sea que debo tener una clase de TO que represente esa unión para poderlo llevar a ese tag. Así es. Ok. Sí, aquí no vamos a hacer joins, no vamos a hacer esas cosas extrañas. Solo vamos a consultar una fuente de datos. No, pero yo quiero que consulte de 3 tablas. Hazte una vista y exponla como fuente de datos. Y ya. No le veo problemas. No vale la pena complicar nuestro repositorio para esos escenarios. ¿Cierto, Fuerza Adriana? Sí, porque tenemos forma de hacerla con las vistas, pero digamos que ahí tengo que llevar a una representación de un DTO de esa vista para poderlo mapear ahí. Sí. Correcto. Okay. Muy bien, ya tengo el nombre de la fuente de datos, ya tengo la descripción, ya tengo el element type o el tipo de elemento, ya tengo el iqueriable y algo que voy a necesitar es que me digan qué propiedades quieren exponer del queryable. No sé si se entienda. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo una imagen. Sí, tengo una imagen, vamos a suponer. No la quiero exponer para consulta, pues esa no la van a consultar. O algún otro dato que no quiera yo exponer. ¿Sale? Entonces necesito yo que me digan cuáles son las propiedades que expone, ¿sí? Que expone esa fuente de datos. ¿Correcto? Y como pueden ser varias propiedades, entonces, ¿qué quiero recibir? Un arreglo. ¿Un arreglo de qué? Property info. Del property info de Reflection. Es válido, pero quiero devolver todo lo que tiene property info. ¿Qué me interesa saber? El nombre nada más. El nombre, quizás el tipo, ¿verdad? Ajá. El nombre, el tipo. Y creo que ya. Y creo que ya eso pudiera ser suficiente. Entonces me ocurre que devuelva un data source property info. ¿Correcto? Un data source property info. Ese data source property info va a ser un arreglo de nombre tipo, nombre tipo, nombre tipo, nombre tipo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué estructura de datos, Antonio, se te ocurre para almacenar los datos de las propiedades? Diccionario. Un diccionario. Ya utiliza el Spandock, O sea, entonces. ¿que este encapsule un diccionario? O aquí ya no creo data source property info, mejor un diccionario. Pues si va a ser un diccionario, ¿por qué no es un Spandock? ¿Por qué no un expand object?
porque realmente ahí sí sé qué es lo que quiero. Quiero el nombre, quiero el tipo. No requiero del expand object. El expand object, al igual que el object, son nuestros últimos recursos. ¿Correcto? Sí. Aquí conozco exactamente lo que quiero. Entonces, lo que quiero es que DataSourceProperty me dé el nombre de la propiedad, el tipo y probablemente la descripción de la propiedad. Nombre de la pizza, el precio base de la pizza, el total de acumulado, etc. Entonces, quisiera yo nombre, descripción y tipo. ¿Qué estructura de datos me conviene? Un DTO. Si fueran 3, el DTO. Un O DTO bueno, porque sirve para transportar. Ujú. Eso es lo que dices, ¿verdad? Sí, o una entidad. O una entidad de DDD o entidad de Clean Architecture. De Clean Architecture. Sería. Sí, de Clean. Aquí nuestra fuente de datos se identifica por el nombre. Ujú. Ese es su identificador único. No voy a tener repetidos nombres de fuente de datos, ¿correcto? Correcto. En ese caso, cuando quieres identificar de forma única a algo, usas una entidad. Sí. Pero en el caso de nombre de descripción tipo, nombre de descripción tipo, nombre de descripción tipo, no necesito una entidad. No. Value object, quizás. Exacto. Exacto. Entonces, necesito value object, ¿correcto? Entonces, quiero un value object. Ese value object va a ser precisamente nuestro data source property info. Le vamos a decir add, le vamos a decir nueva clase, data source property info, y ese data source property info le vamos a decir que sea una estructura que reciba el nombre de la propiedad, la descripción de la propiedad, es el precio base de la pizza, es el nombre de la pizza, etcétera, ¿no? Una descripción de ese campo. Y lo que me interesa es el tipo. ¿De qué tipo de dato es base price? Ah, es un doble. ¿De qué tipo de dato es el name? Es un string. ¿De qué tipo de dato es este? Es un X, entero. ¿Correcto? Entonces con eso, pues ya nada más le digo aquí public name, que me devuelva el name. Description, que me devuelva description. Type, que me devuelva el type. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo, entonces. Ya tengo mi data source. Le vamos a decir entonces que queremos todo esto. ¿Correcto? Entonces el data source va a tener un nombre, el nombre de la fuente de datos con el que voy a hacer búsquedas. La descripción, el tipo del elemento, el iqueriable, que es el importante, y una colección de propiedades de Data Source Property Info. Es lo que necesito. Entonces ahora sí, el siguiente paso, pues bueno, exponlos como propiedades. Sí, exponlos como propiedades. Public string, name, y devuelves name. Public string description y devuelves description. Listo. Public type element type y devuelves element type. Sí. Public y queryable y devuelves queryable. Sí. Y public data source property info properties y devuelve properties. Sí. Y luego, pues ya. Yeah. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Dani, ¿vas bien? ¿Ya te perdiste? Ah, vamos bien. Sí. Sí. Miguel, perdona, ¿puedes mostrarme un segundito el Data Property Source? Que tuve un chat y me despisté cuando la estabas creando. Sí, El ya. nombre de la propiedad, su descripción y su tipo. Ok, gracias. Ujú. Correcto. Listo. Vamos a hacer algo interesante. No vamos a hacer nuestra clase, ¿cómo se les llama? Las clases que no implementan funcionalidad. Poco, ¿no? ¿Es poco? Poco, también tiene otro nombre que en DDD. Anémica. Las anémicas. Sí, exactamente. Dice, no, trata de no utilizar clases anémicas. Ok, le voy a decir lo siguiente. Cuando esté yo construyendo mis consultas, voy a tener necesidad de examinar las propiedades a través de Reflection. Para poder examinar una propiedad a través de Reflection, ¿qué necesito? Un property info. Ajá. ¿Correcto? Entonces le voy a decir get property info. ¿De quién? Pues de esta propiedad. Property name. Ajá. Sí, de esa propiedad. ¿Cómo voy a devolver el property info? Que de hecho Tenemos el tipo. se puede quedar sin cuerpo directamente acá. Tenemos el element type, ¿verdad? Con el element type. Aquí ya se le ve el uso. Get property name. Listo. Pero vamos a decirle que queremos solo trabajar con las propiedades públicas. Pero también quiero que sean de instancia. No me interesan las estáticas. Pero no me interesa diferenciar mayúsculas, minúsculas. Así que me pueden pasar con mayúsculas, minúsculas el nombre y yo lo voy a encontrar. Y con eso devuelvo la propiedad. ¿Correcto? Luego, cuando estemos armando igual nuestra consulta, voy a tener necesidad de examinar todas las propiedades. En otras palabras, voy a necesitar el arreglo con todas las propiedades. Get all property, get all property info. O infos. Get all property info si quieren. ¿Y qué tengo que hacer acá? Del element type. Punto get properties. Todas sus propiedades del element type. De ese element type, todas sus propiedades, ¿verdad? Properties. Correcto. También pudiera yo devolver esto. Podría yo devolver esto. Así. Vamos también. Y así ya no vuelvo a repetir el binding flag, el instant y todo eso, ignore, ¿no? Ok, sí, porque en el properties nos van a decir las que queremos exponer, ¿no? Uh-huh. Okay. Uh-huh. Correcto.
Y con eso ya tenemos nuestro data source con todo lo necesario. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. No. ¿Sí se va entendiendo, Dani? Sí, todo bien. Eso espero, ¿eh? Estamos Sabemos. haciendo lo más fácil. Perfecto, ya tenemos nuestro data source. Ya sabemos lo que nos tiene que devolver el repositorio. ¿Qué nos tiene que devolver el repositorio? El data source por nombre. ¿Para qué vamos a querer esto? Para obtener el queryable, sobre el cual vamos a armar el select, el where, el order by. ¿Correcto? Luego, pudiera yo tener lo siguiente, un enumerable de data source, get all data sources. ¿Cuándo voy a querer esto? Cuando necesitemos conocer qué fuentes de datos está exponiendo nuestra aplicación. Imagínense una inteligencia artificial que diga, a ver, voy a hacer consultas sobre tu fuente de datos. ¿Cuáles son tus fuentes de datos? Ah, pues le devuelvo get all data sources. ¿Correcto? Digamos que este sería para uso futuro, porque para una consulta solo necesito este, ¿no? Sí. Estos no. Entonces, si quieren, lo comentan o lo dejan así, pero esto es como para una consulta futura, para que sepa yo cuáles son las fuentes de datos que expongo. Esto, para tu ejemplo, podría ser las pixels, los toppings y Sí, una correcto. tabla Me más, ¿no? devuelve todas las pizzas, los toppings, todo. Sobre esto puedes consultar. Ah, correcto. Listo. Ah, ya, órale. ¿Sale? Ok. Y lo más importante que esto se lo pido para empezar a consultar. Poder ejecutar la consulta, ¿no? Le agrego el select, le agrego el where, etcétera. Y ya que armé eso, ¿qué sigue? Ejecutar el queryable, bueno, sí, la A consulta. que le tengo que decir, dame los datos de forma asíncrona, ¿verdad? ¿Qué tiene que recibir? El query de Teo. ¿Cuál? El query de Teo. El query DTO. No, Pero ¿él qué va a hacer con eso, Adriana? Pobre repositorio, ¿qué va a hacer con el DTO? tiene que ser el queryable, ¿no, Miguel? Tiene que ser el queryable, pero ya armado. Ajá. Ajá. Y en consecuencia le tengo que decir queryable de qué. ¿De qué? ¿De qué? Genérico. De object porque no sabemos de qué. No puede ser genérico porque no sabemos de qué exacto. Exacto. Abierto. Aquí le estoy dejando así, pero falta, ¿eh? ¿Queryable de qué? De object. De object. O sea, No, de type, de element type, que lo tiene la clase data source. de element type, pero yo no le puedo. ¿Cómo uso eso? Bueno, sí. O sea, no puedo meter aquí element type, no, o sea, no. Tiene que ser un tipo específico. Ejemplo, toppings. Toppings tiene el name, description y price. Si le digo, dame todos los registros de toppings, me va a devolver una colección de nombre del topping, descripción del topping, precio, nombre, descripción, precio, nombre, descripción, precio. ¿Correcto? El problema con las fuentes de datos es que a lo mejor yo aquí quisiera esto, pero el problema con las fuentes de datos, como el caso de Entity Framework,
no pueden proyectar Expand Object. Porque como Expand Object no tiene nada, no sabe qué proyectar. Pero lo ideal, dame mis Expand Object. Pero no va a saber hacer eso Entity Framework. ¿Correcto? Entonces, pero quiero inclusive utilizar Entity Framework. Pues no puedes utilizar Expand Object. ¿Puedo utilizar Object? Sí puedes utilizar Object. Sería una opción, pero igual, ¿cómo armas el Object? Entonces, lo que voy a decidir es que me regrese un arreglo de objetos. Sí, o sea, quiero un queryable y me vas a devolver objetos. Esto es algo así como que lo que me va a devolver va a ser el topping, queso, el precio o la descripción, el precio 34. ¿Sí? Ese es un objetito. Y luego otro con el otro ingrediente y otro con el otro ingrediente. Eso es lo que quiero que me devuelva con esto. ¿Correcto? Sí, ¿se entiende o no se entiende? Sí. Así sería, claro, con sus datos, etcétera, ¿no? Eso es lo que quisiera yo que me devuelva. Entonces quiero que me devuelva un i enumerable de arreglos de object. ¿Correcto? Y listo. Eso sí va a poder cualquier queryable, inclusive Entity Framework. Sí va a poder hacer eso. ¿Preguntas? ¿No? No por el momento, Miguel. Perfecto. Pues ya tenemos entonces nuestro repositorio. Ya tenemos el input port, ¿verdad? Y ya tenemos el controlador. ¿Qué sigue? Pues que ya seguiría la implementación. Podemos hacer la del controlador y pues, ya de interfaces, ¿no? Ya podemos hacer con la implementación de las interfaces. Ya podemos empezar a implementar, dices, ¿no? Ajá, sí, correcto. Entonces pudiéramos hacer lo siguiente, ya casi nos vamos, nada más déjenme aquí. Controllers. ¿Sí? En este momento solo necesito un controlador. Necesito mi add class execute query controller. ¿Correcto? Internal class execute query controller. Y este debe implementar y execute query controller. ¿Correcto? Entonces el siguiente paso será implementar. Pero como prometimos que nos íbamos a ir a las 9, pues entonces hasta aquí llegamos. Eso se queda para una siguiente sesión. No sé si tengan alguna pregunta. Es momento de preguntar. Vamos bien por el momento. Dani, Vamos bien por el momento. ¿sí le vas captando o no? Sí. Perfecto. Todavía estamos en lo facilito, ¿eh? Sí, por eso. Todavía no nos metemos a árboles de expresiones. Ahí es donde se le va a ver el verdadero poder de este asunto. En el input port, ahí cuando lo implementemos, en el interactor. Es correcto, ahí es donde vamos a batallar. Los que quieran seguir con la siguiente parte, yo diría que podría ser el viernes a la misma hora.
a las 7 el viernes. Y si tienen la oportunidad de leer un poquito sobre árboles de expresiones, les ayudaría mucho. Los que hayan estado en el curso de árboles de expresiones, esto sirve como repaso. Adriana, esta es una nueva implementación distinta a la que hicimos en el curso, ¿no? Sí, señor. Distinta. Y por eso la estoy haciendo primero para no dormirme y segundo para repasar. Correcto, pues ya te dejo descansar, ya, listo. ¿No hay Miguel, preguntas? ¿puedes poner un momentico la entidad Datasol? Rapidito. La entidad Data Source. Entidad Data Source. Listo. Ahí está. Ujú. Listo, gracias. ¿Sí Como fuiste siempre, siguiendo, Miguel no Víctor? repite código. ¿Sí fuiste siguiendo, Víctor? Sí, Cordero. siguiendo. Sí, Más o Miguel. menos. Los dos Víctors, correcto. Sí, Sí. ahí vamos. Listo. Bueno, pues ya no les quito más su tiempo, creo que no hay más preguntas, pues entonces, si tienen tiempo, nos vemos el próximo viernes, igual en el mismo canal, a la misma hora, para continuar con la segunda parte. Yo creo que en la segunda sesión ya terminamos la implementación, ¿no, Adriana? Todo depende. Si preguntan mucho, no creo, porque es como la quito la otra parte. Si preguntan mucho, no creo, ¿verdad? Pero así Ajá. como ves, no hubo muchas preguntas esta vez. Es que estamos en lo facilito. ¿Sí? Sí. Listo. Ya, no les quito su tiempo. Voy a detener la grabación.